Háblate con respeto, con firmeza, como si fueras el único responsable de cuidar el fuego interno que te mantiene en pie. Durante solo 2 días, pon toda tu atención en cómo te hablas. Cada frase silenciosa, cada reproche, cada expresión que surge en tu mente sin que nadie más la escuche. Ahí está tu verdadero campo de entrenamiento. En esas 48 horas, descubrirás que no hay enemigo más cruel que la voz que no vigilas, ni aliado más poderoso que la voz que educas. Ceniza estoica te acompaña en este acto. No eres víctima de tus pensamientos, eres el artesano de tu lenguaje interno. Comenta lo siguiente antes de seguir. Hoy merezco mi compasión y mi firmeza. Deja escrito ese pacto contigo mismo. Es breve, pero puede romper cadenas mentales de años. Este no es un experimento emocional, es una disciplina. Si lo tomas en serio, verás cambios que no sabías que necesitabas, porque en el lenguaje silencioso que usas contigo está la raíz de tu carácter. Cuando te hablas con desprecio, te marchitas. Cuando te hablas con claridad y templanza, floreces. Y todo esto empieza ahora, en este momento, leyendo con plena intención. Verás que el primer obstáculo aparece rápido. Una voz automática te dirá que esto no funciona, que ya lo intentaste, que es ridículo hablarte distinto. Esa voz no eres tú, es solo una repetición sin control. No la enfrentes con odio. Escúchala y respóndele: gracias por aparecer, pero hoy decido hablarme diferente. Haz eso cada vez que surja. No estás tratando de eliminar pensamientos, sino de cambiar el tono con el que les respondes. Ahí está el poder. Ahí empieza tu práctica estoica más real. No necesitas fórmulas complejas, necesitas atención constante y frases nuevas que sustituyan las antiguas. Por ejemplo, si tu mente te lanza «fallaste otra vez», puedes responder «estoy aprendiendo, sigo aquí, no he terminado». Si te dice «eres un desastre», responde «tengo derecho a reconstruirme sin culpa». No repitas frases que te anulan. Cada palabra que toleras dentro de ti se convierte en la forma en que te enfrentas al mundo. Cuídalas como si fueran el alimento de tu alma, porque lo son. Durante el primer día, solo escucha tu diálogo interno. No lo corrijas de inmediato, solo obsérvalo. Apunta las frases más frecuentes. Te castigas, te desprecias, minimizas lo que haces, te insultas en silencio. Esa información es oro, porque solo puedes transformar lo que identificas. Y al final del día ya tendrás claridad sobre cuál es la voz dominante en tu mente. No temas encontrar oscuridad, temes más si sigues sin verla. Este día no es para juzgarte, sino para tomar nota. En el segundo día empieza la verdadera práctica, intervenir ese discurso. Aquí no basta con observar, hay que responder. Cada vez que aparezca una frase destructiva, no la dejes pasar. Cámbiala en el acto. Y si no sabes qué decir, usa lo simple. Sigo, resisto, puedo mejorar. Hablarte bien no es consolarte con fantasías, es entrenarte para que tu mente no te sabotee cuando más lo necesitas. Así se forja el temple. No cuando todo está bien, sino cuando el ruido interno quiere dominarte. Los estoicos sabían esto. Epicteto lo enseñaba a sus discípulos con claridad. No podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí lo que decimos dentro. Lo que piensas de ti no es un accidente, es una elección que debes reafirmar cada día. Y esa elección comienza con tus palabras más pequeñas. Cuando te hablas con compasión firme, te haces dueño de ti mismo. No cedes tu poder a la ira, a la culpa, ni al miedo. Te conviertes en alguien que puede soportar cualquier peso porque sabe quién es. Y si llega un momento en estos 2 días donde sientas que estás cayendo, no huyas. Quédate contigo. Háblate con firmeza y sin juicio. Estoy aquí y eso basta por ahora.
Esa frase puede valer más que cualquier elogio externo, porque nace del suelo firme de tu voluntad. La voluntad estoica no se alimenta de motivación, sino de elección. Y tú puedes elegir cada hora, cada minuto, no permitir que tu mente se convierta en una jaula. Puedes construir con ella un refugio. Este ejercicio no termina en 2 días, pero sí comienza. Y comenzar con claridad ya es una victoria. No necesitas que todo cambie hoy, necesitas que hoy marques el rumbo. Que pongas una línea clara entre el tú que se deja arrastrar por la mente y el tú que toma el timón. Si haces esto con seriedad, lo notarás. Quizá nadie lo vea por fuera, pero tú sabrás que hablándote así, tu alma empieza a limpiarse. Y eso vale más que cualquier logro visible. Es tu raíz la que empieza a sanar. Si todo esto te resuena, comenta, lo inicio con firmeza. No por mí, sino por ti, para que dejes una señal visible de que hoy, en este momento, decidiste hablarte distinto. Las palabras tienen poder cuando se hacen acto. Este comentario es tu primer acto. No lo subestimes, te invito a seguir. Al despertar, tu mente aún no ha recuperado todas sus defensas. Es el mejor momento para plantar una voz nueva, una que no empiece el día desde el miedo o la autocrítica. Cuando abras los ojos, respira profundo y escucha lo que aparece en tu mente sin control. Quizás surjan pensamientos de cansancio, preocupación o duda. No los rechaces, solo elige una respuesta consciente. Puedes decirte algo sencillo: este día es oportunidad, no castigo. Esa frase, dicha con intención, coloca una base firme. Mientras te preparas, notarás que el piloto automático intenta recuperar el mando. Frases como, otra vez tarde, no sirvo para esto, todo me cuesta, vuelven sin invitación. Aquí es donde intervienes, no con violencia, sino con precisión. Respondes en voz interna: hoy camino sin exigirme perfección. Esa voz es un escudo contra el juicio. No es debilidad, es inteligencia emocional cultivada. Aprender a hablarte bien no significa ignorar errores, sino tratarlos como parte del proceso, no como pruebas de inutilidad. Mientras avanzas en el día, observa cómo te hablas ante pequeñas fallas. Si olvidas algo, si algo sale mal, si alguien reacciona mal contigo, tu mente reaccionará con frases rápidas que a veces ni detectas. ¡Qué torpe! Siempre lo arruino. Así soy yo. Aquí debes actuar con intención. Detente. Reformula. Fue un error. No soy un error. La diferencia es sutil pero crucial. Esa pequeña variación lingüística define si construyes tu día o te condenas antes de la mitad de la jornada. La práctica estoica no está en los momentos tranquilos, sino en medio del caos, cuando el tráfico se vuelve insoportable, cuando un mensaje te altera, cuando las noticias invaden tu paz. En esos momentos, la voz automática grita, se queja, exagera. Tu tarea es responder con una voz que no pierda la compostura. No controlo esto, pero controlo cómo respondo. Dicha de verdad, esa frase puede cambiar el curso de una emoción. Puede prevenir un estallido y convertirlo en contención. Al mediodía, cuando el ritmo se ha acumulado y el cansancio asoma, la mente pierde claridad. Es frecuente que aparezcan pensamientos derrotistas. Este día ya se fue. No hice nada. Otra vez igual. Aquí es donde recuperas la práctica. Respiras y dices: aún tengo este momento y lo usaré bien. No te aferras al pasado de las primeras horas. No proyectas un final catastrófico. Solo tomas el presente como tabla firme. La voz que elijas aquí puede recuperar el rumbo o confirmar el naufragio. Durante la tarde, cuando el entorno cambia y la exigencia baja, la mente se vuelve más crítica. Aparece el juicio hacia ti mismo por lo que no hiciste, por lo que hiciste mal, por lo que deberías estar haciendo.
Aquí debes hablar con una mezcla de honestidad y compasión firme. Hice lo que pude y sigo aprendiendo. Esa frase no niega la realidad, no excusa el descuido, pero tampoco permite que te destroces por no cumplir un ideal imaginario. Así se construye equilibrio, con medida, no con extremos. Si enfrentas una conversación difícil o un momento de tensión interpersonal, observa tu lenguaje interior antes, durante y después del hecho. ¿Te anticipas con miedo? ¿Te castigas después? ¿Te exiges que deberías haber actuado mejor? Ahí intervienes con otra forma de hablarte. Actué con lo que tenía. Ahora puedo reflexionar, no castigarme. Esa transición entre error y aprendizaje requiere un lenguaje que no te rompa. La severidad innecesaria no mejora tu carácter, solo desgasta tu energía. Al llegar la noche, todo lo que no atendiste durante el día se amplifica. Es común que la mente se vuelva aún más dura contigo. No logré nada, de nuevo postergué, soy un fracaso. Aquí necesitas la práctica más firme, no desde el consuelo fácil, sino desde la verdad sobria. Tuve fallos, pero me sostuve. Esa frase encierra más coraje que cualquier autoengaño. Reconoce sin exagerar, evalúa sin destruirte y prepara el terreno para dormir con una voz que no sea castigo, sino reflexión. Antes de cerrar el día, puedes repetir internamente una evaluación serena, sin emociones desbordadas ni dramas mentales. Hoy observé mi voz. A veces fallé, a veces corregí, y eso basta. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría práctica, porque no ganas nada con repetir el viejo hábito de hablarte como enemigo. Terminar el día con esta clase de lenguaje interior te entrena para que mañana no empiece igual. Te coloca en un círculo de mejora, no de culpa. Y eso es estoicismo aplicado. Lo que hiciste hoy, aunque breve, aunque imperfecto, ya es una ruptura con la programación antigua. No lo deseches por no haberlo hecho perfecto. Eso sería volver al viejo patrón de exigencia destructiva. Solo reconoce que hoy intentaste hablarte con mayor templanza. Ese intento tiene peso, tiene valor, y puede ser el inicio de una nueva forma de existir contigo mismo, una donde ya no eres el juez implacable, sino el guía sobrio que sabe corregir sin condenar. Hay momentos en los que todo parece perder sentido. No es necesario que ocurra una tragedia para que eso pase. A veces basta una acumulación de tensiones, un gesto frío, una expectativa rota. En esos momentos, tu mente corre al lugar que más conoce, el juicio. Esto no tiene arreglo, yo no puedo con esto, todo me supera. Este es el instante exacto donde tu entrenamiento se pone a prueba. Lo que digas internamente ahora tendrá más impacto que cualquier otra cosa. Aquí no puedes improvisar. Cuando te enfrentas a ese quiebre invisible, tienes dos opciones. La primera, entregarte a la narrativa del colapso. La segunda, permanecer. No con palabras vacías ni frases motivacionales, sino con lenguaje que sostiene. Puedes decir, no controlo lo que siento, pero sí cómo me trato ahora. Esa frase es una cuerda. No elimina el dolor, pero te impide caer en el pozo del desprecio interno, porque si te hablas con dureza en medio del dolor, solo lo multiplicas. La calma no nace de gritarte a ti mismo. Hay que recordar aquí una idea esencial. No todo pensamiento merece tu obediencia. Muchos llegan como reflejos de antiguas heridas, como ecos de voces ajenas que repetiste sin querer. Por eso cuando te digas, no sirvo, detente. Pregunta, ¿de dónde viene esta frase? ¿Quién la instaló aquí? Esa simple pausa puede desenmascarar al impostor, y una vez expuesto, ya no tiene tanto poder. Hablarte diferente es también aprender a filtrar lo que permites que se quede en tu mente. No se trata de negar lo que sientes, se trata de nombrarlo con precisión y responderte con templanza.
Si estás frustrado, dilo. Si estás cansado, reconócelo. Pero no confundas una emoción con una sentencia. Sentirte débil no te convierte en un inútil. Sentirte perdido no significa que estás roto. Puedes decir, hoy no encuentro sentido, pero sigo respirando y eso me basta ahora. En esa frase no hay magia, hay conciencia. Y eso es lo que necesitas cuando todo aprieta. Una voz que no aumente el peso. En momentos de conflicto interno, recuerda que tu mente está buscando seguridad. Por eso repite frases automáticas, aunque sean crueles. No lo hace por maldad, lo hace por costumbre. Tu tarea no es pelear con esos pensamientos, sino educarlos. Cada vez que el pensamiento diga, esto siempre me pasa, responde con, esto está pasando ahora, y pasará. La diferencia es mínima, pero cambia la perspectiva. Una habla de condena, la otra de proceso. Esa es la voz que quieres construir. En situaciones de fracaso concreto, donde cometiste un error claro, el lenguaje que uses determinará si aprendes o te destruyes. Si te dices, otra vez fallé, soy un desastre, solo estás repitiendo la herida. Pero si te dices, cometí un error, ahora evalúo con calma, estás abriendo la puerta al aprendizaje. No minimices la falta, pero no te aplastes por ella. Hablarte con equilibrio en el error es uno de los signos más altos del dominio estoico. No es indulgencia, es inteligencia emocional aplicada. Habrá días donde no logres hablarte bien, y eso también es parte del camino. No conviertas esa falla en otra excusa para atacarte. Si hoy volviste a la voz dura, reconócelo sin drama. Hoy no lo logré, pero sigo atento. Esa frase no premia la negligencia, premia la constancia. Y esa constancia es la que construye el carácter. No necesitas hablarte perfecto todos los días. Necesitas que la mayoría de tus frases internas te recuerden que puedes elegir no tratarte como enemigo. Cuando estés rodeado de personas y sientas que te comparas o te juzgas, detente. Observa cómo se activa el viejo diálogo. Él es mejor, ella ya logró todo, yo no valgo nada. Aquí debes interrumpir con fuerza suave, no con gritos mentales, sino con claridad sobria. Cada camino es distinto, yo sigo en el mío. Esa frase puede parecer mínima, pero frena una cadena destructiva, y esa contención es una victoria interna, porque en la comparación nace mucha de tu angustia innecesaria. En las noches más oscuras, donde no puedes dormir y la mente gira, gira y gira, necesitas tu voz más serena, no la que intenta convencerte de que todo está bien. No, esa no sirve. Necesitas una voz que diga, sé que esto duele, pero puedo sostenerme. Esa frase es como una manta fina. No calienta del todo, pero protege del frío. No busques eliminar la incomodidad, solo sostén el pensamiento con menos juicio, porque a veces lo único que necesitas es no agravarte con tus propias palabras. Y al final, lo más importante, no olvides que el lenguaje que eliges hoy será el recuerdo emocional de mañana. Si hoy decides hablarte con brutalidad, mañana tendrás un cuerpo tenso, una mente agotada, un alma en deuda. Pero si hoy eliges hablarte con claridad, con justicia, con dirección, mañana despertarás más ligero, y ese estado no será fruto del azar, sino del hábito. La voz que construyes dentro es la que define si vives como víctima de tus pensamientos o como dueño de tu proceso. La práctica de hablarte distinto también se extiende a los momentos neutros. No solo cuando estás en crisis o euforia, sino en esos tramos del día donde aparentemente no pasa nada. Ahí, la mente también habla. A veces en forma de listas interminables, a veces en forma de reproches suaves, casi imperceptibles. Debería estar haciendo más. Esto no es suficiente. Me falta demasiado. Y como son pensamientos suaves, los dejas pasar.
pero su acumulación desgasta. El estoicismo te pide atención incluso en esos espacios grises. Si te encuentras solo en casa, caminando por la calle, lavando los platos o simplemente pensando, escucha con atención. ¿Qué tono tiene tu voz interior en esos momentos? ¿Es exigente? ¿Es impaciente? ¿Es sutilmente despectiva contigo? Si lo es, no lo dejes pasar. No necesitas dramatizarlo, solo hacer un pequeño ajuste. Estoy aquí, haciendo lo que toca, y eso es suficiente por ahora. Esa frase no te empuja ni te detiene, solo te acompaña. Y muchas veces eso basta para sostener el equilibrio interno. El lenguaje que usas contigo, en lo cotidiano, construye tu energía de fondo. No es lo que dices en los grandes momentos lo que define tu ánimo, sino lo que repites en lo pequeño, en lo invisible. Por eso, hablarte con respeto mientras haces tareas mínimas no es un detalle menor, es una estrategia de largo plazo. Porque si logras que tu voz sea sobria, incluso en el silencio, cuando llegue la dificultad mayor, estarás entrenado para no quebrarte. Hablarte bien cuando nadie te escucha te hace fuerte. No esperes sentir un cambio emocional inmediato. El efecto de esta práctica es sutil y progresivo. No hay una iluminación repentina. Hay ajustes casi invisibles que, acumulados, te vuelven más consciente. Hoy, respondes con calma a un error. Mañana eliges no atacarte por una caída. Pasado te das cuenta de que no repetiste la frase destructiva que llevabas años usando. Ese progreso no es casualidad. Es el fruto de haber decidido que tu voz interna merece ser cultivada con inteligencia y cuidado. Es probable que algunos días quieras abandonar, porque la voz antigua te parecerá más honesta, más real, más tú. Pero no lo es. Es solo la más practicada, la más repetida. No confundas frecuencia con verdad. Que algo haya vivido mucho tiempo en tu mente no lo convierte en justo. Lo justo se construye con elección, no con hábito. Así que cuando quieras rendirte, no te castigues por esa idea. Solo vuelve, respira y repite con claridad: puedo fallar en esto sin renunciar a mi compromiso. El juicio que haces sobre ti mismo al final de cada día no debería ser un veredicto, sino una revisión sobria. Si al terminar la jornada te dices, no hice lo suficiente, fui un desastre, no mejoro en nada, estás destruyendo tu capacidad de aprender. Esa forma de hablarte no corrige, aplasta, no te vuelve más disciplinado, sino más inseguro. La revisión interna debe parecerse más a un estratega que observa el terreno, no a un juez que condena sin derecho a defensa. Así piensa quien quiere crecer sin autoaniquilarse. Cuando te hablas con excesiva dureza, tal vez crees que estás siendo realista. Pero no es así. El realismo estoico no es brutalidad, es equilibrio. Epicteto nunca enseñó a hablarte como un enemigo. Enseñó a verte con objetividad, y la objetividad reconoce lo logrado tanto como lo pendiente. Si en un día lograste mantenerte sereno, eso importa. Si corregiste una frase mental, aunque fallaras en otras, eso vale. Porque el estoico no busca aplausos ni perfección, busca coherencia progresiva con su ideal interno. Si quieres fortalecer esta práctica, escribe por la noche 2 frases que te dijiste durante el día. No importa si fueron negativas o positivas. El simple acto de escribirlas las vuelve visibles, y una vez visibles, puedes decidir si son frases que merecen quedarse o si necesitan ser reemplazadas. Muchas personas no saben cómo se hablan, porque nunca detienen el flujo automático de su mente. Esta escritura no es un diario emocional, es una herramienta de claridad. Ver lo que piensas es poder. La disciplina de hablarte bien requiere intención sostenida, no impulso momentáneo. No necesitas que cada frase interna sea perfecta.
Solo necesitas que la mayoría no te sabotee, y eso se logra con repetición consciente. Puedes usar anclas, pequeñas frases que repites cuando notes caos interno. Por ejemplo, estoy en el presente, esto también pasará, lo enfrento con templanza. No son mantras vacíos, son recordatorios elegidos, y cada vez que los usas, refuerzas el hábito de hablarte con dirección. Es importante entender que esto no es autoayuda emocional, es reentrenamiento mental basado en práctica estoica. No se trata de sentir bonito, sino de pensar con precisión, de reemplazar el ruido con estructura, de convertir el caos en contención. Porque si logras gobernar tu lenguaje interno, lo externo te afectará menos. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no eres esclavo de tu propia voz. Y esa libertad no se ve, pero se siente, y vale más que cualquier victoria superficial. Uno de los momentos más peligrosos para tu diálogo interno ocurre cuando cometes un error frente a otros. Tal vez dijiste algo inapropiado, reaccionaste con torpeza, o simplemente no estuviste a la altura de tus propias expectativas. La mente reacciona con brutalidad. ¡Qué vergüenza! Todos lo notaron. No sirvo para esto. Esta respuesta inmediata es casi instintiva, pero puedes entrenarte para no obedecerla. No tienes que negar el error, pero tampoco convertirlo en una condena eterna. En esos momentos, lo primero que debes hacer es contener la urgencia de culparte sin medida. Respira, piensa. Luego di con claridad: esto fue un desliz, no una definición de quién soy. Esa frase es un muro que frena la avalancha mental, porque si no colocas esa barrera, tu mente hará de un instante una identidad. No eres tu peor momento, no eres tu frase desafortunada. Eres alguien que vive en tiempo real, con margen para mejorar, y tu lenguaje debe recordártelo cada vez que falles. Es fundamental que no repitas frases derrotistas en forma de broma o autocrítica disfrazada. Decirte cosas como: es que yo soy un desastre, siempre arruino todo, yo y mi mala suerte, no es humildad, es autoagresión encubierta. Cada vez que haces eso, refuerzas la imagen mental que luego te impide avanzar. El lenguaje que usas, incluso en lo informal, construye tu identidad. Por eso, cuida también esas palabras pequeñas. Lo que repites sin pensar termina convirtiéndose en lo que crees. Los estoicos insistían en la importancia del lenguaje porque sabían que la mente es moldeable. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que nada externo puede dañarlo si no lo permite internamente. Pero eso no significa reprimir, sino redirigir. El fuego interior no se apaga, se orienta. Y la manera más directa de orientar ese fuego es hablándote con verdad y con postura, sin elogios vacíos, sin castigos innecesarios, solo con claridad. Ese es el tono que debes adoptar cada día. Puedes entrenarte para que tu primera respuesta ante el error no sea una agresión, sino una pausa. Esa pausa es oro, porque en ese espacio decides cómo seguir. Y si logras decirte: fallé, pero tengo margen para aprender, estás sembrando una semilla de resiliencia verdadera. No se trata de evitar el error, se trata de aprender a responder sin violencia interna, porque nadie mejora desde el desprecio. Todos mejoran desde la conciencia y la constancia, y eso se construye palabra por palabra. Hay momentos en que el día no te lanza grandes desafíos, pero aún así terminas agotado. No por lo que hiciste, sino por cómo pensaste. Tu mente estuvo repitiendo las mismas frases durante horas. No llego, esto no es suficiente, me están juzgando, no debería sentirme así. No es el mundo el que te drena, es el peso de esas palabras que nunca se detienen. Esta es la razón por la que el entrenamiento en el lenguaje interno es tan importante. Sin él, vives arrastrado por una voz que no cuestionas,
Esa voz no siempre grita, a veces susurra, y en su suavidad se esconde el verdadero desgaste, porque no te ataca directamente, pero siempre te pone en duda. ¿Y si no lo logras? ¿Y si decepcionas? ¿Y si no eres suficiente? Aquí no basta con decir que todo estará bien. Esa frase no funciona si tu mente no la respeta. Debes construir respuestas que tu propio juicio acepte como válidas. Respuestas sobrias, breves, claras. Haré lo que dependa de mí. Esa frase tiene peso porque es posible. A lo largo del día, cada frase que repites va erosionando o fortaleciendo tu temple. Por eso, el entrenamiento estoico comienza en lo más cotidiano, al abrir un correo difícil, al ver tu reflejo en el espejo, al sentir que alguien te ignora. No necesitas que el mundo cambie, necesitas cambiar el modo en que te respondes. No con frases vacías, sino con pensamientos que hayan sido elegidos con intención. Frases que detienen el juicio automático y lo reemplazan por dirección. Este trabajo no se nota desde afuera, nadie lo ve, nadie lo reconoce, pero tú sabes que está ocurriendo. Y ese conocimiento es suficiente, porque cada vez que eliges una frase consciente, en lugar de repetirla de siempre, te estás separando del impulso y acercando al control. No un control rígido, sino un dominio flexible. No se trata de tener siempre la razón, sino de no dejar que tu mente gobierne sin resistencia. Ese acto de oposición interna es silencioso, pero profundamente transformador. Y si al final del día sientes que no lograste hacerlo perfecto, no importa. Este no es un examen que apruebas o repruebas, es una práctica que repites, una forma de vida que se construye con intención constante. Lo que importa no es si lo hiciste sin fallos, sino si decidiste no rendirte, si volviste a corregir, si diste un paso más hacia una voz interna que no te traicione, una voz que, con el tiempo, se convertirá en tu refugio más confiable. Uno de los mayores retos de hablarte con claridad ocurre cuando te enfrentas al futuro. La mente se adelanta, imagina escenarios, calcula riesgos, fabrica derrotas antes de que sucedan. Te dices, esto saldrá mal, no tengo lo necesario, seguro me equivocaré. Y aunque nada de eso haya ocurrido, ya estás viviendo el dolor de algo inexistente. Esa es la trampa de la anticipación. Sufrir dos veces, primero en la mente y luego, si acaso, en la realidad. La voz que uses aquí puede ahorrarte una gran carga. El estoicismo siempre ha advertido contra esa tendencia. Marco Aurelio escribía que los hombres no se atormentan por lo que pasa, sino por lo que creen que va a pasar. Y esas creencias se alimentan de las palabras que repites en tu interior. Si te dices constantemente, va a ser un desastre, tu cuerpo ya empieza a tensarse, tu ánimo ya empieza a apagarse. El miedo no necesita hechos, necesita frases. Y si logras cambiar esas frases, cambias también la emoción que las acompaña. En lugar de adelantarte con frases destructivas, puedes entrenarte a responder con sobriedad. No digas, esto será un fracaso. Di, esto será una prueba, y la enfrentaré con lo que tengo. No digas, seguro me critican. Di, quizás me critiquen, y aún así resistiré. Es un cambio pequeño, pero cambia la postura interna. No niegas la posibilidad de dificultad, pero tampoco te rindes antes de empezar. Ese lenguaje interior no elimina los problemas, pero evita que te derrotes en la imaginación. La anticipación negativa desgasta tanto porque no tiene final. Puedes pasar horas construyendo escenas que nunca ocurrirán. Y lo más grave es que esas escenas dejan huellas emocionales reales. Te angustias, te enfureces, te desesperas por cosas que no han sucedido. Ahí es donde debes recordar la advertencia de Epicteto. No son las cosas las que nos alteran, sino las opiniones que tenemos de ellas.
Y tus opiniones nacen en gran medida de cómo te hablas. Cambia las palabras y cambiarás la perspectiva. Cuando te sorprendas anticipando lo peor, detente y formula una pregunta. ¿Esto es un hecho o es una suposición? Si es un hecho, enfréntalo con serenidad. Si es una suposición, cambia la frase que la alimenta. En vez de seguro fallaré, di me prepararé para hacerlo lo mejor posible. En vez de será insoportable, di será difícil, pero no imposible. Ese matiz en el lenguaje no es simple optimismo, es disciplina racional. Es recordarte que no debes sufrir doble, que la carga se lleva una sola vez. Imagina que tienes una reunión importante. La noche anterior, tu mente repite frases. No estaré a la altura, diré algo mal, me juzgarán. Cada repetición aumenta la tensión. Si en ese momento eliges cambiar el lenguaje, la emoción cambia. Dite, haré lo que esté en mis manos. Si me equivoco, corregiré. Mi valor no depende de una reunión. Estas frases no son excusas, son recordatorios de que el miedo no necesita alimentarse de palabras inútiles. Son maneras de reducir la angustia innecesaria. La preparación estoica para el futuro no consiste en ignorar lo que puede pasar, sino en imaginarlo con equilibrio. Marco Aurelio se preparaba mentalmente para los hombres duros, ingratos o agresivos que encontraría en el día, pero no lo hacía con frases de derrota. Se decía a sí mismo, me encontraré con gente difícil, pero no podrán dañarme si no lo permito. Esa forma de hablarse no eliminaba las dificultades, pero evitaba que lo sorprendieran. Convertía la anticipación en ejercicio, no en tortura. Haz la prueba en lo pequeño. Si piensas, el tráfico me arruinará el día, reemplaza por, el tráfico será pesado y yo lo resistiré con calma. Si piensas, seguro me ignoran en esa conversación, reemplaza por, quizás no me den atención, pero mi valor no depende de eso. Ese tipo de frases transforman el escenario antes de que ocurra. No porque cambies el tráfico ni a las personas, sino porque cambias la forma en que tú llegas a ellos. Y ese cambio basta para modificar tu experiencia completa. Con el tiempo, descubrirás que mucho de lo que temías nunca sucede. Y entonces te preguntarás, ¿cuántas horas de mi vida desperdicié hablando en contra de mí mismo, adelantando desgracias que nunca llegaron? Esa pregunta puede doler, pero también libera, porque te muestra que la causa del sufrimiento no fue la realidad, sino tu voz interior descontrolada. Y ahora tienes la oportunidad de que sea diferente, de que tus palabras no sean profecías de derrota, sino anclas de sobriedad. La práctica estoica no busca eliminar el miedo, sino darle proporción. Hablarte con claridad ante el futuro no significa que dejarás de sentir nervios o dudas. Significa que esos nervios no gobernarán tu conducta. Cuando te dices, lo soportaré, tu cuerpo responde distinto. Tu respiración se calma, tu postura cambia, tu energía se ordena. Esa transformación comienza en lo invisible, en frases internas que nadie más escucha, pero que determinan la forma en que enfrentas lo que viene. Al final, lo que importa no es si el futuro trae éxito o fracaso, sino cómo te presentas a él. Si llegas con una mente llena de frases derrotistas, cualquier dificultad te quebrará. Pero si llegas con una mente entrenada en hablarte con sobriedad, incluso los golpes más duros te encontrarán firme. Esa es la esencia de este ejercicio. No controlar lo incontrolable, sino controlar lo que siempre estuvo en tus manos, tu voz interna. Ese es el verdadero campo de batalla y allí es donde puedes ganar. Uno de los terrenos más complejos para tu voz interior es el pasado. La memoria no siempre es un archivo neutro. Muchas veces se convierte en un juez implacable. Te recuerdas los errores con más intensidad que los aciertos. Te repites frases como debí hacerlo distinto. Si hubiera actuado mejor, nada de esto pasaría.
Mi vida sería otra si no hubiera fallado. Ese lenguaje convierte el pasado en una prisión. No cambias los hechos, pero repites la condena cada día. Y eso no es justicia, es tortura mental. El estoicismo nos enseña que lo único que existe es el presente. El pasado ya no está en tus manos y el futuro aún no ha llegado. Pero tu mente insiste en cargar la culpa como si fuera un objeto actual. Aquí es donde el lenguaje juega un papel decisivo. Porque cuando te dices, arruiné todo, no solo recuerdas, recreas el dolor. Y lo recreas con tanta fuerza que se vuelve tan real como si estuviera ocurriendo ahora. Esa repetición no es memoria, es autoagresión sostenida por palabras. Si quieres practicar la templanza, debes aprender a hablar del pasado con sobriedad. No digas, fui un fracaso, di, cometí errores y aprendí de ellos. No digas, ya no tengo remedio, di, sigo en camino, aún puedo elegir distinto. Esos cambios no eliminan la memoria, pero cambian la relación que tienes con ella. Dejas de ser esclavo de lo que pasó y empiezas a ser testigo que aprende. El estoico no niega sus faltas, pero tampoco se arrastra ante ellas. Las reconoce, las analiza y sigue caminando. Muchas veces usas el pasado como arma contra ti mismo en momentos de debilidad. Te dices, otra vez igual que antes, siempre caigo en lo mismo, nunca cambiaré. Esa repetición de frases no describe la realidad, la crea. Porque si te convences de que siempre y nunca son tus únicas opciones, te cierras la puerta al progreso. Y lo cierto es que nada es absoluto. Has cambiado antes, puedes cambiar de nuevo. Pero para abrir esa posibilidad, tu voz debe dejar de repetir cadenas y empezar a señalar caminos. La memoria no es enemiga, el problema es la forma en que la usas. Si cada recuerdo se acompaña de insulto, nunca crecerás. Pero si cada recuerdo se acompaña de análisis, el pasado se convierte en maestro. Séneca escribía que nadie puede corregirse sin mirarse a sí mismo con verdad. Pero esa verdad no es látigo, es espejo. Y un espejo no golpea, refleja. Usa el lenguaje como reflejo, no como castigo. Dite, esto fue lo que ocurrió, esto es lo que aprendí, y esto es lo que haré distinto. Imagina que recuerdas un error grave, una traición, una pérdida causada por tu negligencia, una oportunidad desperdiciada. La mente automática dirá, lo arruiné todo, no merezco nada. Ese discurso no cambia lo ocurrido, solo prolonga la herida. La práctica consiste en reformular, eso pasó, no puedo borrarlo, pero sí puedo decidir cómo vivir ahora. Esa frase corta la cadena. El error no desaparece, pero deja de ser dueño de tu presente. Tú recuperas el mando, aunque la cicatriz quede. La compasión contigo mismo no significa excusar el pasado. Significa dejar de recrear la condena. No necesitas justificarte, pero tampoco necesitas destruirte. El equilibrio estoico consiste en decir, fui responsable de aquello y ahora soy responsable de lo que hago con lo que quedó. Ese tipo de lenguaje te libera de la ilusión de que debes sufrir eternamente por lo mismo. Nadie puede rehacer lo vivido. Pero todos pueden decidir cómo nombrarlo en el presente, y esa decisión define tu paz. El pasado siempre llamará a la puerta, pero no tienes que abrirla con insultos. Puedes abrirla con análisis. Cuando venga un recuerdo, no digas, qué inútil fui. Di, ahora veo con más claridad lo que no entendía entonces. Esa frase convierte el recuerdo en aprendizaje. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en motivo de conciencia. Y la conciencia es el único camino a la mejora. No hay otra vía. No se crece insultándose. Se crece viéndose con la suficiente sobriedad como para aprender. Con el tiempo, descubrirás que tu relación con el pasado depende solo de la forma en que te hablas de él.
Dos personas con la misma historia pueden vivir de manera opuesta. Una se repite frases de condena y se queda atrapada. Otra se repite frases de aprendizaje y avanza. La diferencia no está en lo que vivieron, sino en cómo lo narran internamente. Y tú puedes elegir qué narración mantener, no para cambiar los hechos, sino para dejar de ser esclavo de ellos. Al final, la práctica estoica con respecto al pasado no es olvidar, sino recordar con equilibrio. No es negar el dolor, sino nombrarlo con palabras que no te destruyan. Hablarte con claridad sobre lo vivido es darte la oportunidad de seguir, y en ese seguir está tu fortaleza. Porque mientras te hables como enemigo, caminarás encadenado, pero si empiezas a hablarte como guía, el pasado dejará de ser una celda y se convertirá en un maestro. Esa es la diferencia que marca tu voz. La voz que construyes en tu interior es el reflejo más fiel de tu carácter. No importa cuántas palabras digas en público, si en privado te hablas con desprecio. Esa diferencia, tarde o temprano, se nota, porque el cuerpo carga lo que la mente repite. Si tu diálogo interno es áspero, tu postura se encoge, tu energía se apaga, tu ánimo se debilita. Pero si tu diálogo es firme y sereno, tu cuerpo lo refleja. Caminas con más claridad, actúas con más decisión y enfrentas con más templanza. Lo invisible se vuelve visible. Hablarte bien no es una técnica pasajera, es un estilo de vida. No se trata de adornar tu mente con frases bonitas, sino de reeducarla en la verdad y en la sobriedad. Cuando dices, resisto lo que no controlo, no estás inventando nada, estás recordando una ley universal. Cuando dices, hago lo que puedo con lo que tengo, no estás excusándote, estás afirmando tu responsabilidad. Cada palabra elegida con claridad te acerca a vivir con coherencia. Y la coherencia es la base de toda serenidad. La práctica de 2 días que empezaste es solo una muestra. Lo real comienza cuando decides extenderla. 2 días se convierten en una semana, luego en un mes, luego en un hábito permanente. Y en ese hábito es donde surge el verdadero cambio. Porque lo que repites cada día deja huellas más profundas que cualquier esfuerzo aislado. Si entrenas tu mente a hablarse con justicia, poco a poco ya no necesitarás recordar, será natural. Y esa naturalidad será tu fortaleza más estable. El cambio de voz interior transforma también tus relaciones. Si dejas de atacarte, también dejas de atacar tanto a otros. Porque quien se habla con odio, habla con odio. Y quien se habla con respeto, habla con respeto. La templanza nace en la intimidad de tu mente y luego se proyecta en tu trato con el mundo. Por eso este entrenamiento no es solo personal, es también comunitario. Cada frase que eliges hacia ti mismo prepara las frases que eliges hacia los demás. Y ahí está el impacto invisible de esta disciplina. Recuerda que los sabios antiguos no buscaban aplauso ni aprobación. Marco Aurelio escribía sus meditaciones para sí mismo, como recordatorios de cómo debía hablarse cada día. Epicteto enseñaba a examinar los juicios internos antes que los externos. Séneca aconsejaba escribir cartas para ordenar la mente antes de dar consejos. Todos ellos coincidían en algo. La primera batalla se libra en el lenguaje interior. Y si pierdes ahí, perderás en todo lo demás. Por eso tu práctica comienza en silencio. Cuando logres sostener un lenguaje interno firme, notarás un cambio silencioso pero profundo. Ya no reaccionas con la misma violencia a lo que ocurre afuera. No porque las dificultades se vuelvan menores, sino porque tu mente ya no las agranda con frases destructivas. Descubres que el dolor se soporta mejor cuando no lo multiplicas con insultos internos. Descubres que el fracaso enseña más cuando no lo conviertes en condena. Descubres que el miedo no te paraliza cuando lo nombras con sobriedad. La disciplina de hablarte así no se termina nunca.
Siempre habrá momentos de duda, cansancio o autoengaño. Pero cada vez tendrás más recursos para responder. No será perfecto, pero será constante. Y esa constancia es la esencia de la filosofía práctica. Volver siempre a lo que depende de ti. No puedes elegir lo que otros dicen, ni lo que ocurre fuera, pero siempre puedes elegir cómo te hablas ahora. Esa es tu libertad más íntima y es también tu responsabilidad más grande. Si miras atrás después de meses de practicar, te darás cuenta de algo que hoy quizás no imaginas. Tu vida no cambió de golpe, cambió palabra por palabra. Cada frase consciente fue una piedra en el camino nuevo. Cada corrección de tu discurso interno fue una grieta en el muro de lo viejo. Y así, lentamente, lo que parecía imposible se volvió natural. Ya no eres esclavo de tu voz automática. Ya no eres prisionero de frases heredadas. Eres dueño de tu lenguaje y, por tanto, dueño de tu ánimo. Al final, hablarte bien no es una indulgencia, es una forma de respeto. Respeto hacia tu propia existencia, hacia tu esfuerzo, hacia tu capacidad de resistir. El mundo externo seguirá siendo incierto. Las personas seguirán teniendo defectos. El destino seguirá siendo incontrolable. Pero dentro de ti habrás construido un refugio, y en ese refugio cada palabra será un recordatorio de que no estás a merced de nada. Porque mientras tu voz interna sea firme y serena, siempre estarás en pie. Has recorrido 10 etapas de un ejercicio que en apariencia parece sencillo: observar y transformar la forma en que te hablas. Pero lo que parece simple en la superficie se convierte en una de las prácticas más profundas y difíciles de sostener. Porque no luchas contra enemigos visibles, sino contra hábitos invisibles. No te enfrentas a circunstancias externas, sino a un juez interno que llevas años alimentando. Y sin embargo, este trabajo silencioso es el más decisivo de todos. Porque la voz que gobierna dentro de ti determina la forma en que vives cada experiencia de tu vida. El mundo externo es variable, inestable, incontrolable. Puedes esforzarte durante años y perderlo todo en un instante. Puedes planear con precisión y ver tus planes desmoronarse sin previo aviso. Frente a ese caos, la filosofía estoica siempre enseñó lo mismo. No podemos controlar lo que ocurre fuera, pero siempre podemos controlar nuestra respuesta interior. Y la primera respuesta no es lo que dices con tu boca, es lo que dices en tu mente. Esa frase inicial, silenciosa, es la que abre el camino hacia la serenidad o hacia la desesperación. Por eso el lenguaje interno es más importante que cualquier discurso público. Lo que digas en voz alta puede impresionar a otros, pero lo que repites en silencio te construye o te destruye. Si repites frases de reproche, tu carácter se vuelve frágil. Si repites frases de victimismo, tu voluntad se marchita. Pero si repites frases de claridad y templanza, tu espíritu se fortalece. No importa que nadie lo escuche. Esa repetición invisible es la que define si actúas como dueño de ti mismo o como esclavo de tu mente. Este cierre no es un adorno, es una invitación a integrar todo lo aprendido en un hábito vitalicio. 2 días de práctica son apenas una muestra. 10 partes de reflexión son apenas una introducción. La verdadera disciplina empieza cuando decides que cada instante de tu vida será una oportunidad para vigilar y entrenar tu voz interior. No es un proyecto con fecha de finalización, es un compromiso constante, como el cuidado del cuerpo o la higiene del alma. Hablarte con templanza no se logra de una vez para siempre, se practica todos los días. Recuerda cómo empezó este camino, con la indicación de hablarte distinto durante solo 2 días. Esa meta parecía pequeña, pero en ella estaba todo el principio. 2 días bastan para darte cuenta de cuán agresiva puede ser tu voz automática.
2 días bastan para notar lo mucho que influye una frase en tu ánimo. Y 2 días bastan para demostrar que puedes elegir otra forma de tratarte. Lo que descubriste ahí es el núcleo de todo. Que no eres víctima de lo que piensas, eres artesano de lo que decides repetir. Después de eso, aprendiste a sostener esa práctica en distintas circunstancias, al despertar, durante la jornada, en momentos de error, en la anticipación del futuro, en la revisión del pasado. Cada sección fue un recordatorio de que tu voz interna se activa siempre, no solo en crisis. Incluso en los momentos más neutros, la mente habla, y si no vigilas, esa voz neutra se convierte en un murmullo constante de desgaste. Pero si eliges bien las palabras, incluso esos momentos se transforman en entrenamiento. La filosofía estoica es precisamente eso, convertir lo cotidiano en campo de práctica. El error más común es creer que hablarse con compasión es indulgencia, pero lo que has visto aquí es que la compasión firme no suaviza la disciplina, la fortalece, porque nadie mejora bajo el látigo de la humillación. El desprecio no construye, destruye. El respeto sobrio, en cambio, sostiene el crecimiento sin alimentar la pereza. Esa es la gran diferencia. No se trata de halagarte ni de excusarte, sino de hablarte como un guía que corrige sin destruir, como un maestro que enseña sin aplastar. Esa voz es la que necesitas cultivar hasta que se vuelva natural. El pasado no debe ser tu verdugo, debe ser tu maestro. El futuro no debe ser tu verdugo, debe ser tu campo de preparación. Y en ambos casos, lo que define tu experiencia es el lenguaje con el que hablas de ellos. Cuando recuerdas el pasado, si lo haces con insultos, te encadenas. Pero si lo haces con frases de análisis, te liberas. Cuando anticipas el futuro, si lo llenas de derrotas imaginarias, te paralizas. Pero si lo anticipas con frases de sobriedad, te fortaleces. En cada caso, las palabras que eliges deciden tu libertad. El entrenamiento en la voz interna también te revela un principio fundamental. Lo que te dices a ti mismo define lo que transmites a otros. Quien vive repitiéndose odio, inevitablemente habla con odio. Quien se repite respeto, irradia respeto. No puedes separar ambos mundos. Tu lenguaje interior siempre se filtra en tu lenguaje exterior. Por eso, al entrenar tu voz privada, también transformas tu voz pública. Y aunque nadie más lo sepa, el cambio en tu trato con los demás será inevitable. Hablarte con templanza te hará tratar con templanza. Imagina una vida entera sostenida bajo esta práctica. Al despertar, eliges una frase sobria. Durante el día, corriges las frases destructivas. Al anochecer, revisas con equilibrio tu diálogo. Y repites eso cada día durante meses y años. El resultado no será espectacular, pero será profundo. No serás alguien sin emociones ni problemas, sino alguien con claridad en medio de ellos. Esa claridad es la verdadera fortaleza, porque cuando llega la dificultad, no necesitas improvisar. Tu voz interna ya está entrenada para responder con firmeza. La filosofía estoica no se mide en discursos, sino en hábitos. Y el hábito más íntimo es el del lenguaje. No necesitas grandes obras para practicar, solo necesitas observar cómo te hablas ahora mismo. Cada instante es una oportunidad para hacerlo mejor. Cada frase puede ser un recordatorio o una condena. Tú decides cuál. Y esa decisión, repetida miles de veces en silencio, construye un destino. Porque nadie puede controlar tu voz interior salvo tú. Y esa libertad es absoluta, aunque muchas veces la ignores. Al final, lo más importante es que entiendas que tu voz interna no es un adorno psicológico, es tu herramienta de vida. Con ella puedes levantar tu ánimo o hundirlo. Con ella puedes enfrentarte a la adversidad o rendirte antes de empezar.
Con ella puedes construir serenidad o alimentar tormentas. Elige cada palabra con cuidado, no porque el mundo cambie cuando lo hagas, sino porque tú cambias al hacerlo. Y cuando cambias tú, tu relación con el mundo también cambia. Esa es la verdadera revolución, silenciosa y constante. Si alguna vez dudas de la utilidad de este entrenamiento, recuerda esto. Cada gran obra de la humanidad, cada decisión valiente, cada resistencia silenciosa comenzó con una frase interna. Alguien se dijo: puedo resistir, seguiré adelante, esto no me destruirá. Esa voz inicial no garantizó el éxito, pero abrió la posibilidad. Y lo mismo ocurre contigo. Tu voz no garantiza nada, pero te abre la puerta a todo. Y si eliges hablarte con claridad, siempre tendrás la posibilidad de resistir y crecer. No esperes un aplauso por esta práctica, no lo habrá. Es un trabajo invisible, silencioso, que nadie más valora porque no lo ve. Pero ese es el sello de la verdadera disciplina. No busca reconocimiento externo, busca coherencia interna. Si logras mantener esa coherencia en tu voz, habrás ganado más que cualquier victoria pública. Habrás conquistado el único territorio que realmente te pertenece, tu mente. Y esa conquista es la que ningún infortunio puede arrebatarte.